Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con don Margarito, este, una persona que también conocemos desde hace un buen rato, este, que nos da mucho gusto que haya aceptado este, tener esta plática en la que, pues, como siempre estamos dando pues, los puntos de vista de cada persona con respecto a lo que es el COVID y la pandemia. Don Margarito, le agradezco mucho que nos haya tomado en cuenta para esta plática. Muchas gracias. Gracias a ti, Jerónimo. Pues me da gusto pues estar compartiendo estos puntos de vista sobre la pandemia. Don Margarito, si le parece empezamos con las preguntas. Adelante, adelante está. ¿Cuándo se enteró de la famosa pandemia? ¿Se acuerda? Eh, Fue por allá por los días 15 de marzo. Ujú. Eh, no sé exactamente la fecha, pero fue cuando el secretario de Educación Pública lo hizo, ahora sí que lo hizo público, ¿no? Ujú. A partir de esa fecha empecé a darme cuenta de que existía. Eh, ¿Por qué razón? Esto creo que está por allá por el mes del año pasado, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que ya tengo más o menos 5 años Ujú. que no veo televisión. Ok, no, sí. Cuando se supo esto, ¿qué fue lo primero que pensó? Eh, Me quedé sorprendido Ujú. porque, bueno, me he dado cuenta de la situación que vive México, Ujú. que vive nuestro, o en sí lo que vivimos como ciudadanos. Eh, lo que pensé sobre este problema es que tanto física como mental Ujú. no estamos preparados. O no estamos preparados o no estábamos preparados. Sí. Es algo que me llegó a la mente. ¿Cómo, cómo, cómo podría o podríamos solventar esto, ¿no? ¿Cómo poder brincar esta situación que se estaba presentando? Ujú. No teníamos o no tenemos los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Eh, en lo físico y en lo mental. ¿Recuerda cómo dicen que se generó esta enfermedad? Sí, a través de las redes sociales, Ujú. pues me enteré que en una comunidad en China Ujú. es donde se originó todo el problema. Y a partir de ahí sí como que le di un poco de interés, ¿no? A esta situación que se estaba o que se estaba presentando. ¿Cree que realmente haya sido así? Que se haya generado, bueno, lo que dicen es que fue un animalito, ¿no? Que no sirvió bien y de ahí generó esto. ¿Cree que haya sido así? Ya ha habido muchos comentarios, Ujú. muchas teorías de cuál fue el origen Ujú. y, y cuál fueron las intenciones Ujú. sobre este problema o sobre este virus. Sí. Son teorías no precisamente bien confirmadas, Ujú. pero algunas son aceptables y otras podríamos rechazarlas, es decir, no las acepté como tales, ¿no? Ujú. Pero en realidad el virus existe, el, el ser humano siempre ha convivido con virus y bacterias todo, desde que se tiene uso de la escritura. Ujú. Hay donde nos dicen que el hombre ha padecido pandemia, ¿no? Ujú. Entonces, el ser humano, por lo tanto, creo que ha convivido con virus y bacterias todo el tiempo. ¿Cree que en la comunidad se han tomado las acciones necesarias para evitar este, la propagación de este virus? Como dije hace rato, vi ¿cómo podemos decir? Esa falta de preparación Ujú. en la sociedad, partiendo desde las autoridades o de la administración pública Ujú. hacia la sociedad o de la sociedad hacia la administración pública. No hay eh, no se tomaron las medidas correctas
a partir de esas incongruencias que existieron entre el gobierno federal, la administración de López Obrador, con el secretario o subsecretario de Salud. Había ciertas contradicciones, ¿no? Incongruencias entre una cosa y la sociedad tal vez hubo una confusión entre una cosa y otra. Unos lo tomaron a relajo, a broma, y otros con cierta certidumbre, y otros lo aceptaron como tal. Y allí pues genera una confusión, o conflictos psicológicos y todo eso, ¿no? De tal manera que originó eso, confusión. Ahorita en el pico más alto para Puebla de la pandemia, tuvimos la reapertura del mercado de San Martín y el de Huejotzingo. ¿Cree que fue buena idea? Pues yo diría que desde un principio fueron malas ideas, ¿no? Por un lado decía el presidente: salgan, vayan a tianguis, salgan a comprar, vayan a esto, hagan lo normal. Mientras que el subsecretario de Salud decía: quédense en casa, usen cubrebocas, y eso genera confusión. Entonces, a partir de ahora, en la reapertura de ciertos lugares públicos, creo yo que voy a hacer mención sobre un país, Croacia. En ningún momento se les pidió que se quedaran en casa, sino que iniciaran con sus actividades, siempre y cuando tomando las medidas necesarias de salud o de higiene, de tal manera que de esta forma los habitantes de Croacia lograron salir de esa pandemia lo más rápidamente posible. Sí hubo decesos, pero lograron salir más rápido. En cambio, aquí en México como que están en esos picos, y que la semana del 15 va a ser el pico mayor, y que la semana siguiente va a ser el pico mayor. Siempre se la llevaron así. Entonces eso creó confusión. Y ya que se hayan aperturado, pues yo en lo particular sí hay que seguir las indicaciones preventivas de salud. Y creo yo que ahora sí, hacer las cosas con sentido común. ¿Cómo afectó la economía esta pandemia? ¿Cómo cree usted que haya afectado? Y sí, pues realmente afectó, o está afectando la economía, tanto el núcleo familiar, o lo que es la sociedad familiar, como en la parte económica industrial. Yo creo que cada quien tiene ciertas medidas precautorias en cuanto a sus finanzas, pero en el nivel bajo, en el nivel de la sociedad, voy a llamarla así, no me gusta hacer clasificaciones, pero en la clase baja, pues sí realmente hubo cierta afectación en la economía. En las grandes empresas no, porque tienen sus parámetros de pérdidas y ganancias, de depreciación, y todo ese tipo de acciones que una empresa ya tiene, y pueden solventar sin ninguna dificultad este proceso, ¿no?, que se está viviendo. Ecológicamente, ¿cómo le ha afectado esta enfermedad al mundo? ¿O le ha afectado o le ha beneficiado? ¿Usted qué piensa? Para mí, creo que fue un beneficio, le dimos un respiro al planeta. Ha habido tal vez menos contaminación, ha habido cielos más despejados, con más claridad, en lugares donde animales no salieron, como que hubo un respiro hacia el planeta. Ojalá que esto cada determinado tiempo se estableciera, como eso del cambio de horario, ¿no? Que se estableciera hoy un día sin automóvil, pero de forma consciente, no de una forma condicionada, sino de forma consciente,
alejarnos del bullicio, alejarnos de la parte del ajetreo, irnos a la parte pero ya de forma por convicción, ¿no? Aislarnos y vivir en paz, ¿no? En tranquilidad. Claro, de las cosas positivas que, o sea, sí hay cosas positivas, ¿no? Y esta a lo mejor sería una de ellas, ¿no? El poder ver que nuestra naturaleza está un poco más limpia, ¿no? Que tenemos que darle a la mejor, como dice usted, cada cierto tiempo un respiro al planeta, ¿no? Que esta vez fue a fuerza, ¿no? Pero creo que es una de las cosas positivas que nos deja esta enfermedad, ¿no? Sí, este periodo que estamos viviendo por este proceso de, ahora sí, obligatorio, por esta pandemia, yo creo que tenemos que sacar algo bueno. Tal vez al aislarnos me doy cuenta de mi debilidad psicológica que tengo. Es decir, entro en estrés, entro en depresión, entro en un ambiente donde peleo con mis hijos, peleo con el esposo, que por cierto por ahí anda una gráfica que dice que la relación disminuyó un 40% entre parejas. Sí. Entonces, eso tal vez lo veamos como algo negativo, pero es algo positivo porque nos dimos cuenta que la convivencia que se tenía era de una forma ficticia. Estoy con ella porque él se va a trabajar y vivo tranquila sola, o en fin, son situaciones que debemos ver el lado positivo y eso nos va ahora sí, a catapultar, a cambiar nuestros hábitos, tanto de convivencia, tanto alimenticios, tanto físicos, ¿no? Sí. En lo personal, eh, ¿qué ha cambiado en su forma de pensar o actuar? Híjole, es algo interesante en ese punto. Más que cambiar, reafirma en mí este cambio en mi forma de pensar, sentir y actuar. Ya venía trabajando sobre ese proceso. Sí. Hoy, con esta situación que estamos viviendo, me reafirma esa necesidad que tenemos como seres humanos de cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de sentir y cambiar nuestra forma de actuar. Debe haber una congruencia entre lo que pienso y lo que hago, claro. Y ese es en ese proceso en el cual tenemos que estar trabajando para que logremos realmente una transformación en nuestra sociedad. Claro, primero una transformación en mí, un cambio en mí. Y este cambio, este proceso, se va a ver manifestado en mi comportamiento. No tenemos, en mi sentido entendido, que el cambio no viene de arriba hacia abajo. Sí. Dicen que para barrer las escaleras necesitamos barrerlas de arriba hacia abajo. Pues es algo curioso, tenemos que invertir la situación, tenemos que invertir nuestra forma de pensar. Sí, entonces, aunque se escuche medio raro, pero tenemos que barrer las escaleras de abajo hacia arriba. ¿Cómo? No sé, tenemos que hacer a un lado la basura y después barrerla. Entonces, el cambio o la transformación se da de forma individual. Cambias tu forma de pensar y empieza a tener una perspectiva diferente de tus situaciones vitales en el que estamos viviendo. Eso lo he experimentado ya. Al cambiar tu forma de pensar, cambia tu forma de ver las cosas. Sí, hemos visto que como sociedad hemos fallado, ¿no? En algún sentido, porque lo que hablábamos hace rato, ¿no? A lo mejor la sociedad en algún sentido pues ha sido ¿cómo diríamos? Un poco traída entre unas verdades y otras, sin tener una sola línea, ¿no? En la que digamos, pues todos hay que hacer lo que dice esta persona, ¿no?
pero de repente llega otra y dice, no, hay que hacer una cosa distinta, entonces nos traen, digamos, un poco mareados entre lo que dice una persona y lo que dice la otra, ¿no? Así es. Y muchas veces lo que pasó es que la sociedad tomó la batuta, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer a nuestra manera, ¿no? Lamentablemente creo que se han tomado muchas decisiones de esa manera, pero creo que también eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, ¿no? Saber, como decía ahorita, ¿no? A lo mejor el cambio empieza con nosotros mismos. Definitivamente, definitivamente, la sociedad, las situaciones vitales que cada individuo está viviendo, está percibiendo, eh, son efectos, ¿sí? Y trabajar sobre esos efectos nos van a llevar a más defectos. Uh-huh. Quisiera poderlo explicar un poco más, pero tal vez nos llevaría tiempo. Si nosotros entendemos esto, que trabajar sobre los efectos no nos va a llevar más que a defectos. Uh-huh. Tenemos que trabajar sobre las causas que originaron todos estos conflictos que estamos viviendo, uh-huh. Tanto en lo físico, en lo mental, en lo económico, en lo familiar, en lo educativo. Uh-huh. Son efectos que ya fueron creados en un momento dado a través del pensamiento, lo decíamos, ¿no? Entonces, al cambiar tu pensamiento, vamos a empezar a cambiar esos efectos, pero tiene que ser desde tu forma de pensar, uh-huh. Analizando nuestras creencias, analizando nuestros sentimientos, porque existe ese proceso de que una creencia va a generar un sentimiento, uh-huh. Perdón, una creencia va a generar un pensamiento, sí. Y un pensamiento va a generar un sentimiento, y este sentimiento va a generar una acción, y esta acción va a generar un resultado. ¿Sí? Entonces, si queremos transformar a una sociedad, necesitamos empezar nosotros a cambiar esas creencias, que son la base de nuestro comportamiento. Y precisamente hace rato tuvimos ese tema en cuanto a que el padre y la madre son pilares de un puente, uh-huh. En donde van a cruzar nuestros hijos, de esa sociedad familiar a la sociedad, vamos a ir a la sociedad social, sí, sí. Sí, a la comunidad social. Entonces, los dos fundamentos o dos pilares son importantes donde se forma ese puente. Uh-huh. Entonces, si queremos transformar, tenemos que hacerlo de forma individual y ya después de forma de pareja. De ahí viene lo que podríamos llamar independencia e interdependencia. Uh-huh. Pero bueno, eso sería algo muy profundo que tendríamos que ir comprendiendo. Pero sí, si como individuos trabajamos sobre la causa, vamos a poder realizar esas transformaciones dentro de la sociedad. Tendríamos que pensar distinto entonces. Definitivamente. ¿Qué es lo que tendríamos que pensar? Más que pensar, cambiar. Uh-huh. Es decir, analizar qué tipo de creencias tengo yo, uh-huh. ¿Son potenciales creencias o uh-huh. son limitantes? Si mis creencias son limitantes, tengo que cambiar a creencias que potencialicen lo que yo soy. Uh-huh. ¿Sí? Cambiar entonces nuestro sistema de creencias. Tú decías hace rato, nos han encajonado en ciertas creencias, uh-huh. tanto en la vida educativa como en la vida religiosa como en la vida política. Uh-huh. Entonces tenemos ciertas creencias que en lugar de considerarnos personas ilimitadas, nos consideramos personas limitadas. Entonces, como que hay ese sistema de creencias. Uh-huh. El tipo de creencias que yo necesito para transformar en mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar. Para Margarito González, ¿cuál es la lección más importante que estamos viviendo actualmente? La lección más importante que en mi punto de vista es tenemos que cambiar nuestra
cultura. Ujú, No tenemos una cultura del ahorro ujú, en lo económico, sí, no tenemos una cultura de prevención, no tenemos una cultura eh, de cooperación, no ujú, tenemos una cultura de participación. Y eso es una lección que tenemos que aprender. Ojalá y cada uno de nosotros tomemos conciencia de cuál es mi función, ¿sí?, dentro de la sociedad. De si yo como individuo, ¿qué ofrezco a la sociedad? ujú, Ya por ahí hay un dicho que dice, no le pidas a la vida, ¿qué ofreces tú a la vida? sí, ¿Sí? Entonces, eso es ponerlo al servicio de los demás. Tus talentos, tus virtudes, ponerlos al servicio de la sociedad. Eso sería para mí lo importante. ok. Pues don Margarito, muchas gracias por esta plática, que igual les decimos siempre, ¿no? Se ha extendido por más tiempo de lo que ustedes pueden ver aquí en estos minutos de plática en video, y que como siempre pues creo que ha sido pues una plática que suma mucho a lo que creemos de esta enfermedad, y pues pues esperemos que haya otras, hablando de otros temas, ¿no? Porque creo que hay mucho más que decir acerca de lo que está pasando en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Le agradezco mucho, Margarito. Sí, antes, Jerónimo, no sé, Sí, si quisiera yo atreverme a robarte un poco más de tu tiempo, que usted quiera, quisiera dígame. yo compartir esto. Eh, Realmente, ¿dónde está la amenaza? La amenaza, porque existe una amenaza, Sí. eh, más allá de esto. Ujú, O sea, ¿dónde está realmente la amenaza? Y una de ellas, la amenaza está en no poder organizarnos como sociedad. ujú, Eso para mí sería una amenaza, sí. ¿sí? No poder organizarnos como sociedad. La otra está en que no sabemos relacionarnos con el planeta, Ujú, ¿sí? Esa sería una amenaza. No, no podemos o no sabemos cómo relacionarnos. sí. Cuando sabemos que el planeta es parte de nosotros y nosotros somos parte del Ujú, planeta, sí. ¿sí? La otra amenaza es no comprender nuestra relación con la enfermedad y la muerte. Ujú, ¿No? Yo comprendo esa parte, sí. sí, pero mucha gente tal vez no. Ujú, Le tenemos miedo a la enfermedad y le tenemos miedo a la muerte. Ya sí. decíamos, es algo inherente al hombre, Sí. pero que puede ser perjudicial o puede ser algo que te eleve, Ujú, algo que te trascienda, algo que te motive. sí. ¿Sí? Pero al contrario, esto que estamos viviendo se ha llenado de miedo y temor Ujú, que ha ocasionado más males que beneficios. así es. Eh, la otra amenaza está en el ritmo inconsciente de vivir, Ujú, de no saber vivir en paz. sí. Eh, entonces, tendríamos que ver esta situación más allá. Ujú, Estas amenazas están presentes sí. y es las que tenemos que poner atención. Y esto como individuo, como persona, soy responsable de tomar el control Ujú, de mi propia vida. sí. Sí, sí, sí. Eso también es importante, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? El pensamiento es el que crea las cosas. Nuestro pensamiento es el que crea las cosas, ¿no? Y si tenemos pensamientos, pues negativos, ¿no? Vamos a crear negatividad a nuestro alrededor, ¿no? Así es. Y entonces lo que tenemos es que pensar de una forma distinta, actuar de una forma distinta. Hace rato comentábamos, estamos en un punto histórico para la humanidad. Hay que tomarlo en serio, ¿no? Definitivamente, Jerónimo, aquí viene esta frase que me gustaría que quedara presente. Tomar el control de nuestra vida es tomar el control de nuestra mente. Ahí está decía Cantinflas, el detalle. Ujú, ¿Sí? Vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir en armonía, se va a lograr a través de una tranquilidad mental.
¿sí? Entonces, el tomar el control de nuestra vida es tomar el control de nuestra mente. Me parece que sí. ¿Alguna otra cosa que quisiera comentar? Pues Jerónimo, antes que nada, pues gracias por la invitación. Espero que esto que hemos comentado, pues quede más que quede, y que no se lo memoricen, sino lo pongamos en práctica. Así es. Sí, buscar esas alternativas que nos permitan cambiar nuestra forma de pensar. Sí, y por lo tanto, vamos a cambiar nuestra forma de sentir. Ya lo decía, la base de nuestro comportamiento, de nuestros resultados, son las creencias, ya sean limitantes o potenciales, sí. Ya sean negativas o positivas, es el resultado de lo que estamos viviendo. El proceso es, las creencias van a determinar tus pensamientos determinan tus sentimientos y tus sentimientos determinan las acciones y por lo tanto vamos a tener resultados. Eso es indiscutible, eso es fiel. Ok, Margarito. Pues muchas gracias. Pues gracias a ti y gracias a todos los que nos van a escuchar en un momento dado. Ojalá y todos nos escuchen. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias.